El enunciado nos dice: el conjunto partes de ese conjunto tiene los números de elementos que aparecen en la lámina. Vamos a recordar el conjunto partes de, es decir, partes de un conjunto. Vimos en su momento una fórmula: el número de elementos del conjunto partes de, en este caso se está refiriendo a estos elementos, el cardinal de partes de 2 elevado al número de elementos que tiene dicho conjunto. Si aplicamos en este caso 2 elevado a 4 elementos, evidentemente 2 a la 4, respuesta correcta a la C, 16 elementos. Vamos a razonarlo de otra forma. Si formásemos el conjunto partes de este conjunto que voy a llamar E, el conjunto partes de E consistiría en los siguientes elementos. Vamos a recordar un detalle curioso. En general, los elementos de un conjunto no suelen ser conjuntos, pero esta es una excepción matemática. Es decir, los elementos del conjunto partes de E son subconjuntos. Empezamos. Por definición, en todos los casos aparece el conjunto vacío. Si los tomamos de uno en uno, conjunto formado por el elemento A, conjunto formado por el elemento B, formado por C y formado por D. Vamos a recordar que tenemos que hacer subconjuntos con esos elementos. El primer caso, por definición, el conjunto vacío. Todo conjunto en partes de contiene el conjunto vacío. O dicho de otra forma, el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto. Tomamos los elementos de uno en uno. Saldrían 4 elementos. Voy a tomar los elementos de 2 en 2. Si alguien domina la combinatoria, se trata de combinaciones de 4 elementos tomados de 2 en 2. Yo hallo las formulitas estas de memoria, van a salir 6 elementos. Concretamente serían el formado por AB, formado por AC, siguiente elemento AD, BC y BD, último elemento, tomados de 2 en 2, elemento CD. Tomados de 2 en 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibles subconjuntos se pueden formar. Tomados de 3 en 3. Quien domina la combinatoria, combinaciones de 4 tomados de 3 en 3, que es igual a 4. Formamos ABC, siguiente sería ABD y por último BCD. Y tomados de 4 en 4, pues el propio conjunto A, B, C y D. Tenemos todos y cada uno de los elementos del conjunto de partes de, que repito, curiosamente, los elementos de parte de son conjuntos. Y voy a aprovechar este vídeo para recordar una nota. El símbolo de pertenencia siempre se refiere a un elemento respecto de un conjunto. Y excepcionalmente en partes de, como los elementos del conjunto a la vez son conjuntos, concretamente son los subconjuntos que puedo formar con los elementos de, excepcionalmente, en este caso podemos decir que este elemento BCD o cualquiera de los que componen partes de pertenece a partes de. Excepción matemática, un elemento pertenece a un conjunto, pero curiosamente ese elemento es un conjunto. Resumen al contenido del vídeo. Partes de, su cardinal o número de elementos, 2 elevado al número de elementos del conjunto que me dan. En este caso 2 a la 4, que es 16. Si formamos todos los elementos de parte de,
siempre contiene el conjunto vacío. Tomados de uno en uno, 4 casos. Tomados de 2 en 2, 6. Tomados de 3 en 3, 4. Y tomados de 4 en 4 saldría un caso. Sumamos los elementos, evidentemente 16 elementos en el conjunto partes de. Ejercicio resuelto.